Entrenamientodefutbol.club. Para ti, entrenador. La primera pregunta es, ¿cómo podemos enseñar a un niño a jugar bien a fútbol? O mejor dicho, y sé que tú me vas a entender esta variación de la pregunta, ¿cómo podemos guiar a un niño para que aprenda a jugar a fútbol? Pues bien matizado después, porque yo creo que estamos en una concepción muchas veces errónea, ¿no? Parece que nos van a poner un individuo y nosotros le tenemos que enseñar. Y tenemos que partir de la perspectiva contraria, es de que el niño ya sabe y nosotros tenemos que ayudarle a que aprenda más cosas. Entonces, partimos desde la perspectiva de que los individuos o las personas ya tenemos conocimientos, nuestras propias experiencias nos van nutriendo de conocimientos. Cuando un niño es pequeño, pues además su cerebro es mucho más plástico y con todo lo que va vivenciando va generando muchas más conexiones. Entonces, él está continuamente aprendiendo. Evidentemente, siempre está el rol del enseñante, ¿no? Y sí que enseñamos. Pero yo creo que tenemos que partir de la perspectiva de que el niño tiene la capacidad de aprender. ¿Y cómo aprende? Pues a través de las experiencias, a través del juego, más que programar, más que organizar y de alguna manera secuenciar, ¿no? Decir, bueno, hoy le voy a enseñar esto, mañana lo otro. Yo creo que cuando vamos al ámbito del día a día de la vida, si uno tiene hijos o cuando los niños, uno sabe que cada día es un aprendizaje. Y en el mundo del fútbol es lo mismo. Por eso yo parto de que cuando el niño aprende en la calle, cuando juega al fútbol, cuando está en el fútbol callejero, es donde realmente se están nutriendo un montón de habilidades. Por lo tanto, tenemos que partir siempre de la perspectiva de cuáles son las capacidades innatas que tiene el jugador o tiene el individuo. Y en función de esas capacidades, bueno, pues ahí nosotros como docentes, nosotros como entrenadores, nosotros como enseñantes, decir, vale, pues ahora voy a aportarle en esto, voy a aportarle en lo otro, e ir construyendo pues todo aquello que el jugador necesita, pero siempre partiendo de la perspectiva del jugador primero como eje fundamental. O sea, sí podríamos decir, ¿no?, que el jugador tal cual es un condicionante, digamos, es un condicionante para aprender sus propias características como jugador, como niño, en este caso. Y digamos que otro condicionante, otra característica que le ayuda es el entrenador, como parte de ese entorno, ¿no? Luego, evidentemente, el entrenador, mediante las tareas, ¿no?, que es el contexto, es el que podríamos decir que complementa, ¿no?, ese triángulo, ¿no?, el jugador, contexto y entorno que entraría el entrenador, ¿no? Sí, tenemos que conocer también cuál es el momento, ¿no?, evolutivo de desarrollo que tiene el jugador. Todos sabemos, como te he dicho antes, que hasta pues bueno, en las primeras etapas el cerebro es muy plástico, ¿no? Por lo tanto, genera un montón de conexiones, ¿vale? Entonces ahí es un momento para nutrirle al jugador, en este caso, de experiencias, de contextos, de interacción. Él tiene que interaccionar, se aprende a través de la interacción, a través de la práctica. Entonces ahí es donde tiene que empezar a hacer conexiones. También, pues las teorías del aprendizaje ya no nos hablan de un conductismo, ¿no? Yo creo que el modelo conductista está quedando un poco ya más obsoleto. No solamente aprendemos a través de la conducta, a través del ensayo-error, sino que también esa teoría constructivista, de decir, oye, ya cada uno de nosotros tenemos ya una serie de capacidades para ir construyendo, para ir interpretando, para ir observando, ir copiando modelos, las teorías luego ya sociales también, constructivismo social, de cómo aprendemos de los demás, cómo aprendemos de la interacción. Yo creo que tenemos que construirlo todo desde ahí. El contexto, entrenador, muy importante, pero tenemos que partir de las capacidades que tienen los jugadores en este caso. Andoni, has comentado una cosa muy interesante, que me parece muy interesante, que el contexto es una parte fundamental. Entonces, claro, en los contextos, que podemos llamar las tareas de entrenamiento, por simplificar, en tu opinión, ¿qué evolución han tenido en el tiempo? ¿Cómo deben ser a día de hoy? ¿Cómo creemos, al menos, que deben ser? Bueno, yo por lo menos como creo. Luego, como siempre transmito, yo creo que hay que tener mucho respeto para todas las maneras de entrenar, porque creo que todas han tenido su impacto, todas han tenido o tienen su influencia en los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero para mí tenemos que partir de la perspectiva del juego. Como he dicho antes,
el jugador como mayor aprende es cuando está continuamente en contacto con los estímulos que son propios de esa lógica interna del juego. Por lo tanto, creo que cuanto menos aislemos al jugador de elementos que van a estar presentes pues en la competición, ¿no? en lo que es el juego del fútbol, creo que va a tener la posibilidad de ir incorporándolos, manejándolos y optimizarlos para pues su rendimiento, ¿no? Al final, rendimiento es pues, cuando tú das un nivel o generas una mejora. Entonces, para mí, yo creo que la evolución ha sido muy clara. Hemos partido de un modelo en el que, pues bueno, yo creo que con la incorporación de los preparadores físicos se empezó a segregar un poco el decir, vale, pues ahora hay un preparador físico, te encargas la parte condicional y el entrenador se encarga de todo. En el momento que vamos descubriendo que el fútbol, pues bueno, se puede mejorar en diferentes partes, es decir, existe la técnica, ya cuando surge el concepto técnica, el táctica, preparación física, preparación psicológica, parecía que había que trabajarlos de manera independiente. Pues hoy vamos a trabajar la técnica, hoy vamos a trabajar la táctica, en la medida que nos vamos dando cuenta que el juego en sí, el cómo atacar, el cómo defender, el cómo implementar un sistema de juego o un modelo de juego adquiere mucha más relevancia, nos damos cuenta de que, ostras, quizás tenemos que trabajar de una manera mucho más global, integral o como lo queramos llamar. Por lo tanto, yo creo que la evolución ha ido en esa línea y yo creo también que todas las tareas tienen que respetar siempre la mayoría de elementos que están presentes en esa lógica interna. ¿Por qué? Pues porque al jugador le va a servir pues, para sentar un aprendizaje mucho más eficiente a la hora de luego aplicarlo en el fin de semana o en el juego. Andoni, esto que comentas de la lógica interna en los contextos que les presentamos a los jugadores es muy interesante porque, bueno, yo